de Justicia del Callao, a las autoridades que conforman la Comisión Regional Anticorrupción Callao, que preside la doctora Teresa Jesús Soto Gordon. Vamos a saludar a las autoridades que el día de hoy nos acompañan en este evento. Nuestro saludo y un fuerte aplauso para la doctora Teresa Jesús Soto Gordon, presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción Callao. Saludamos al doctor Antonio Maldonado Paredes, ex procurador anticorrupción. Nuestro saludo también y un fuerte aplauso para el licenciado Alexander Calderón Guamán, prefecto regional del Callao. Representantes de las instituciones que conforman la CRAC, damas y caballeros. A continuación, vamos a escuchar las palabras de inauguración de esta charla a cargo de la doctora Teresa Jesús Soto Gordon, presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao y presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, doctor Antonio Maldonado Paredes, ex procurador anticorrupción, licenciado Alexander Calderón Guamán, prefecto regional del Callao, señores funcionarios de las diversas instituciones integrantes de la CRAC, damas y caballeros. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en esta significativa ocasión, en la que nos reunimos para reflexionar y actuar frente a uno de los problemas más desafiantes que enfrenta nuestra sociedad, la corrupción. Como presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción del Callao, tengo el encargo de inaugurar la charla No Más Corrupción en el Callao, en la que escucharemos de nuestro expositor las formas en que podemos construir una sociedad más justa y transparente para todos los ciudadanos chalacos. La corrupción, sin duda, ha sido un obstáculo que nos ha afectado profundamente como sociedad. No solo socava las bases de la confianza en las instituciones, sino que también impide el bienestar y progreso de nuestros niños, jóvenes y adultos. En el Callao, como en muchos otros rincones del país, este flagelo ha dejado una huella difícil de borrar, pero es nuestra responsabilidad colectiva erradicarlo. Y este es el objetivo de la jornada de hoy. Hoy, más que nunca, el compromiso con la justicia debe ser firme e inquebrantable. Desde nuestra Corte, trabajamos cada día con la firme convicción de que el Poder Judicial es un pilar esencial para combatir la corrupción y garantizar que quienes quebrantan la ley enfrenten las consecuencias de sus actos. Sin embargo, sabemos que la lucha no puede recaer solo sobre un sector o institución. Todos debemos ser parte activa de esta transformación. Cada ciudadano tiene la capacidad y la obligación de contribuir a través de sus acciones a la construcción de una sociedad donde la ética, la honestidad y el respeto por el bien común sean los valores que guíen nuestras decisiones. Por eso, hoy quiero invitar a todos los presentes a ser parte de este cambio, a no permanecer indiferentes frente a actos ilícitos, a denunciar cualquier irregularidad que afecte el bienestar de nuestra comunidad, exigir transparencia y apoyar las iniciativas que promuevan la integridad en todas las áreas del servicio público. El Callao necesita la fuerza de su gente, su convicción de que el cambio es posible y que todos juntos podemos hacer frente a la corrupción. Quiero destacar la importancia del trabajo conjunto de las instituciones que conforman la CRAC, el gobierno regional, la prefectura regional,
el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, la Contraloría General de la República, la Procuraduría Pública Anticorrupción y los colegios de abogados del Callao y Ventanilla, cuyas autoridades hemos venido proponiendo acciones para implementarlas dentro de nuestras instituciones, con actividades de fortalecimiento de la integridad y la ética. Agradezco a nuestro expositor, el doctor Antonio Maldonado Paredes, por brindarnos un espacio dentro de su agenda para compartir sus conocimientos y motivarnos a construir un Callao más próspero y libre de corrupción. Damas y caballeros, de esta manera declaro inaugurada esta jornada de reflexión y acción sobre el tema No más corrupción en el Callao. Sigamos adelante con la firme convicción de que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Muchas gracias. Han sido las palabras de inauguración de la presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción Callao. Damas y caballeros, a continuación vamos a presentar a nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Antonio Maldonado Paredes, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue procurador ad hoc del Estado en los casos Fujimori y Montesinos, ha sido funcionario de la Organización de las Naciones Unidas y actualmente es consultor internacional para la Organización de las Naciones Unidas. El tema que nos convoca hoy: crisis en el sistema anticorrupción en el Perú, lavado de activos y pérdida de dominio. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado, el doctor Antonio Maldonado Paredes. Buenas tardes, señora doctora Teresa Jesús Soto Gordon, presidenta de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial del Callao y presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción del Callao. Señor Alexander Ilich Calderón Guamán, prefecto regional del Callao, distinguidas autoridades que nos acompañan y que no he mencionado por su nombre, señoras y señores participantes en este foro. En primer lugar, quiero agradecer al equipo de la Unidad de Integridad de la Presidencia del Consejo de Ministros, que ha tenido la amabilidad de invitarme a intervenir esta tarde con ustedes. Siento un especial privilegio y honor de estar en esta corte. De joven fui un trabajador en el antiguo local de la antigua Corte del Distrito Superior del Callao, en la avenida 2 de Mayo, muchos años. Así que es para mí muy grato volver a lo que consideré mi casa alterna. También debo expresar las disculpas que me ha encargado transmitir la señora doctora María Soledad Perestello, exministra de Justicia, con quien íbamos a presentar estas reflexiones. El tema que tenía a su cargo la doctora Perestello era responsabilidad legal de figuras de alto perfil en casos de corrupción, que era un marco general que me permitía a mí trabajar el tema que ha sido enunciado por el moderador de este certamen. La doctora Soledad Perestello ha tenido un inconveniente familiar imposible de ser sorteado y
por esa razón no está presente y me encarga expresarle sus más sinceras disculpas. De tal manera que quisiera empezar la presentación, en primer lugar, suscribiendo las reflexiones y las palabras que nos ha comentado, nos ha compartido la señora doctora Teresa Jesús Soto Gordon. Suscribo plenamente sus reflexiones, sobre todo en el sentido de que lo más importante es la acción ciudadana, es la praxis, es llevar a cabo a la realidad, a nuestros desafíos cotidianos, este compromiso de luchar contra la corrupción, que es uno de los más grandes flagelos que enfrenta nuestro país en este momento. Quizá como nunca antes ha sido enfrentado. De tal manera que quisiera insertar estas reflexiones en lo que es mi presentación, asumiendo también las reflexiones que hubiera podido compartir con ustedes la doctora María Soledad Perestello, y empezar ayudado por una presentación en PowerPoint de la siguiente manera. Tratando de explicar que este no es un problema solo nuestro, solo en el Perú, lo cual ya es decir bastante, sino que lo que observamos es un fenómeno de expansión de la criminalidad transnacional o la delincuencia organizada transnacional. Luego vamos a tratar de explicar cómo este fenómeno se expresa en lo que es la erosión del Estado de Derecho. Y para ello vamos a entrar por una vía indirecta, presentándoles de alguna manera las características de un país muy similar al nuestro, Honduras, y la reflexión que sobre ese país hizo una antropóloga muy importante. Luego haremos referencia a cómo nos ubican ciertas, por así decirlo, veedurías internacionales. Nos referiremos en primer lugar al World Justice Project, que es muy importante que ustedes lo consulten, de fácil consulta en Google, y por supuesto Transparencia Internacional. Dicho esto, una de las consecuencias de la expansión de la delincuencia organizada transnacional en el Perú es obviamente un dinero que hay que presentar como lícito, que hay que tratar de integrar al sistema financiero. Y entonces presentaremos algunas vicisitudes de la figura de lavado de activos, algunas características que seguramente ustedes conocen muy bien, pero también vincularemos este punto con la respuesta internacional al lavado de activos, de dónde surgen nuestras instituciones en materia de lucha contra el lavado de activos. Por supuesto, la segunda consecuencia lógica de esta situación es la figura de la extinción de dominio y cómo es fundamental fortalecer esa institución si es que en efecto el Estado quiere cumplir con sus compromisos internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos. Los casos los conocemos ustedes más que yo. El Club de la Construcción, que está precisamente en juicio en este momento contra el expresidente, el señor Ollantumala, su esposa, sus ministros, en primer lugar el ministro de Transportes, el señor Paredes, el caso de Metro de Lima, un caso que golpea muy fuertemente a la justicia en el Callao, que es el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Recordemos el estudio que ha hecho, y ustedes también recomiendo que lo consulten, nuestra compatriota, la doctora Laura Zúñiga Rodríguez, profesora catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, un estudio publicado en el año 2020 en una revista internacional de seguridad, que también lo encuentran en Google, titulado La captura del Estado peruano por el narcotráfico. 2 puntos, el caso de los Cuellos Blancos del Puerto, para dimensionar la gravedad. Luego tenemos los casos de gasoducto surperuano,
el caso del expresidente Alejandro Toledo, que como sabemos ya ha sido condenado, el caso de Félix Moreno, financiamiento de Fuerza Popular, y el último caso que es relevante, el caso de Alejandro Hurtado Chibolín y el caso del señor Agustín Lozano. Luego trataremos de aterrizar en lo que es la política criminal y el plan contra el lavado de activos en el Perú, la política peruana para la extinción de dominio, y tratando de arribar a algunas conclusiones que nos vinculan que vinculan el tema de la lucha contra la corrupción con los principios y los preceptos en materia de derechos humanos, la relación intrínseca que hay entre corrupción y derechos humanos, hoy aceptada pacíficamente ya en foros internacionales y me parece que en el Perú también. Bueno, sobre el primer punto, la criminalidad, la expansión de la criminalidad transnacional y la erosión del Estado de Derecho, bueno, los datos empíricos son abrumadores. Millones de dólares que surgen de economías ilegales, como vamos a ver en unos momentos, y sus consecuencias en lo que se refiere a las operaciones de dar legitimidad a un dinero de procedencia ilícita. La consecuencia de ello es la erosión del Estado de Derecho. O sea, la más directa amenaza de la criminalidad transnacional es la erosión del Estado de Derecho. Y el mejor ejemplo, o uno de los mejores ejemplos que conozco al menos, ocurrió en Honduras, cuando un presidente de la República, el presidente Juan Orlando Hernández, que había sido antes presidente del Congreso de Honduras, fue extraditado a los Estados Unidos acusado del delito de tráfico de drogas. Unos años antes, su hermano, Tony Hernández, había sido también extraditado y está condenado a cadena perpetua. Ambos hoy día están condenados, el hermano a cadena perpetua, y me parece que el expresidente también, o por lo menos enfrenta una pena muy alta. El caso de Honduras no es un caso que apareció de la noche a la mañana, lo vamos a ver en unos momentos, es un proceso de deterioro. Por ejemplo, si uno observa el fenómeno migratorio que ocurre de una manera que seguro, eso sí, no debe ser muy conocido por ustedes, donde millones de personas tratan de llegar a los Estados Unidos, se debe a la existencia de un Estado fallido, un Estado que fue literalmente capturado por el narcotráfico. El caso de Honduras no es igual a los casos de Colombia o a los casos de Bolivia o, digamos, incluso al de México. Es un caso que pasó inadvertido por muchos años. Cuando estuve trabajando en Honduras como primera presencia de la Organización de las Naciones Unidas como asesor en derechos humanos, a mi despacho llegaban, les hablo del año 2010, llegaban víctimas del narcotráfico en pueblos olvidados de Honduras, que me presentaban inclusive evidencia fotográfica de cómo el narcotráfico había asesinado a sus familiares, destruido sus casas, en fin. Todos estos elementos aún no eran conocidos en la dimensión que luego se conocieron con el caso de Orlando Hernández. El caso hondureño, sin embargo, sirvió de base para un estudio muy importante que, aunque está publicado en inglés, tal vez algunos de ustedes pueden acceder a él, que es el estudio de la antropóloga Sarah Chayes, publicado por el The Carnegie Endowment for Democracy, sobre el caso de Honduras, dos puntos, un sistema operativo de corrupción instalado en el Estado. La hipótesis de la cual partió Sarah Chayes es la siguiente, que la corrupción en Honduras no era obra de una manzana podrida, no era obra de un funcionario aislado, no era obra de un pequeño conjunto de personas desviadas, era la obra de un sistema operativo instalado dentro del Estado para capturarlo y para corromperlo. Por eso es que el estudio se titula Honduras,
un sistema operativo de corrupción dentro del Estado. Yo podría quitarle a ese estudio, al estudio de Sara Chayes, el nombre Honduras y podría ponerle Perú. Y las conclusiones son exactamente las mismas, porque además hay similitudes culturales, sociales, antropológicas entre nuestro país y varios países de América Central. Por ejemplo, en Guatemala se dice que una de los grupos indígenas vino del Perú, vino de los incas, los xincas. Usted encuentra a los mayas, encuentra los quechiqueles, en fin. Y uno de ellos, veintitantos grupos, son los xincas. Por tanto, la relación y las similitudes culturales son enormes. Por eso es que me parece que el estudio de Sara Chayes puede ser de relevancia para el Perú. Pero este fenómeno de criminalidad transnacional que produce un dinero ilícito, que tiene un efecto político, nos lleva a lo que conocemos como una yuxtaposición de los actores políticos, del escenario político y la interrelación con la delincuencia organizada transnacional. Y me parece advertir que esas características son las que se dan el día de hoy en el Perú. Es de todos conocido que hay una serie de normas que se están aprobando en el Congreso que por lo menos llaman la atención y generan sospecha sobre si reflejan los estándares que el Estado peruano se ha obligado a respetar en virtud de la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada transnacional. Así por lo menos lo demuestra el índice del World Justice Project, que es un índice sobre imperio del derecho, Rule of Law del año 2024, en el cual nuestro país ha bajado en su posición de país defensor del imperio del derecho. Estamos más o menos de la mitad para abajo. Y esa misma percepción internacional de cómo está la justicia, el imperio de la ley, reflejado en este índice de World Justice Project, es más o menos similar al último índice del año pasado de Transparencia Internacional. De tal manera que estamos cada día más abajo y más lejos de los países que respetan la ley y que tienen mejores sistemas de justicia. Bueno, en cuanto a la expansión de la criminalidad transnacional, quienes conocen el libro del doctor Víctor Prado Saldarriaga pueden ver citado o pueden ver la presentación que hizo Javier Zaragoza Aguado, fiscal de la Sala del Tribunal Supremo y además fiscal de la Audiencia Nacional de España en el año 2013, que dice así: si el crimen organizado genera anualmente a nivel mundial unas ganancias que rodean el billón de euros, en un porcentaje procedentes del narcotráfico, lo que representa entre un 2 y un 3% del Producto Interno Bruto mundial, en buena lógica tendría garantizada su asistencia, si fuera un Estado, a las reuniones de un hipotético G10. De otro lado, expertos internacionales que trabajan en este tema señalan que el poder económico del crimen organizado se sigue fortaleciendo de manera continua, produciendo un volumen de ganancia ilegal anual de alrededor de 870.000 millones de dólares. Esto es un equivalente al 7% de las exportaciones mundiales o al 1.5% del Producto Bruto Interno Mundial. Estos expertos señalan que si el crimen organizado representara a un país, este sería una de las 20 mayores economías del mundo, ya que produce una cifra equivalente a la riqueza de Holanda. Y volviendo a nuestro ejemplo de Honduras, recientemente un grupo de organismos no gubernamentales centroamericanos, recientemente, hace menos de 10 días, ha publicado un informe muy importante que también recomiendo fuertemente que lo vean. El informe se titula Impacto de 33 años de corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica. El Triángulo Norte de Centroamérica está conformado por esos países que he comentado, por Guatemala, por El Salvador y por Honduras. Ese es el Triángulo Norte. Y ese estudio
es un estudio sobre cómo 33 años de corrupción instalada en esos países ha generado los problemas que hoy día se viven, entre ellos la migración humana, que tiene unos niveles nunca antes vistos en la historia de América Central, al menos. El estudio señala que el impacto económico de 33 años de corrupción en Honduras, porque ese estudio tiene una parte general que se aplica a los 3 países del Triángulo Norte, pero luego se desbroza en tres análisis individuales por cada país. Y lo que voy a referir a continuación se refiere solo a Honduras. El impacto económico de 33 años de corrupción en Honduras es de 3.500 millones de dólares. Eso solo en 7 casos de corrupción, entre ellos el chinazo de 1993, el petrolazo de 1994 y hasta el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social, entre otros. En el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, es un caso que yo conocí cuando estaba trabajando en las Naciones Unidas allá. El desfalco lo hizo el presidente de la República, en ese entonces en ejercicio, que controlaba la Corte Suprema de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y a la vez su esposa, porque eso yo lo vi, la primera dama de la nación, organizaba test de señoras para recolectar fondos para el pobre Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y entre algunos de los asistentes a esos test estaba nada menos que la representante de la Organización Panamericana de la Salud. O sea, cero visión crítica de la comunidad internacional, frente a un hecho que luego le saltó en la cara con la detención y extradición, a pesar de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, de Juan Orlando Hernández. Y digo a pesar de la Corte Suprema porque la Corte Suprema, reiteró, apoyaba al régimen de Juan Orlando Hernández. La razón por la cual la Corte Suprema de Justicia dio en el último día, la última hora, su aprobación a la extradición fue porque literalmente recibió el mensaje que si no lo hacía, el Palacio de Justicia sería quemado. O sea, la indignación de la ciudadanía era enorme. Eso es muy importante en términos de saber hasta dónde pueden llegar las cosas y cómo podemos evitar que lleguen ahí. Entonces, la fuente de este trabajo es estudio que estoy mencionando, titulado 33 años de corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica, acciones que vienen. Fue hecho por FOSDET, que es el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, la Organización No Gubernamental de Derechos Humanos Cristosal, de El Salvador, que está liderada por el ex procurador de Derechos Humanos de El Salvador, Acción Ciudadana de Guatemala, y otras organizaciones, Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica, etcétera. Todo esto con el apoyo de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos de América. Debo decirles también que en Honduras la OEA intentó, durante el gobierno de Orlando Hernández, mediante la creación de un organismo denominado MASI, el movimiento contra la corrupción en Guatemala trató de generar una instancia, una presencia internacional para tratar de combatir la corrupción. La MASI al final del día fue expulsada de Honduras. El gobierno hondureño, el de Juan Orlando Hernández, no permitió que la MASI continuara su trabajo. La MASI seguía el ejemplo de otro organismo internacional que fue creado, esta vez en Guatemala, para luchar contra la impunidad, que fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. La CICIG tampoco pudo seguir en Guatemala, donde fue instalada gracias a la presión de la sociedad civil, por la presión del gobierno guatemalteco de ese entonces, porque el hijo del presidente estaba siendo investigado por un equipo especial de la Fiscalía que había apoyado la CICIG. Este equipo especial de la Fiscalía de Guatemala, llamado la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FEI, en su momento, digamos, glorioso de lucha sincera contra la corrupción, prestó un importante servicio a la sociedad guatemalteca. Esto en una relación muy intensa con la CICIG. Pero luego, el día de hoy,
que estamos hablando ha sido capturada exactamente por el crimen organizado, y el fiscal de apellido Curruchiche ha llevado a cabo acciones de venganza en primer lugar contra sus antiguos miembros. Los fiscales guatemaltecos han sido prácticamente perseguidos y muchos están en la cárcel y otros en el exilio, y acciones también contra, por ejemplo, periodistas independientes, como es la condena de Rubén Zamora, periodista del periódico que incluso fue torturado. Esto para mostrarles cómo la corrupción es un monstruo muy difícil de vencer, aún con instrumentos internacionales como en el caso de Honduras la MASI y en el caso de Guatemala la CICIG. Bueno, sigamos. Ahora, el día de ayer, esto ha sido difundido en la mañana de hoy por Canal N, se llevó a cabo en ESAN un foro muy importante sobre seguridad ciudadana. Me parece que es el primero que se hace en el Perú de esa naturaleza. Lo organizó ESAN y el señor Jaime de Altaus. En el foro hubo se presentaron dos plataformas. En primer lugar, las organizaciones gremiales, que son las más afectadas por las bandas criminales, los fenómenos de la extorsión, etcétera, y un foro político. Pero lo interesante fue que en la primera plataforma, un exministro, no recuerdo en ese momento la cartera, del primer gobierno del señor García, el señor Enrique Cornejo, presentó unos datos muy interesantes. Dijo que el Producto Bruto Interno del Perú es de 230.000 millones de dólares para el año 2024. El 20% de ese producto le corresponde a actividades ilícitas. O sea, 23.000 millones de dólares, según Cornejo, corresponden a actividades criminales tales como minería ilegal, tráfico de drogas, armas, personas, terrenos, extorsión. Es decir, al menos una suma 16 veces superior que el presupuesto recientemente aprobado por el Congreso de la República. En el foro que estoy comentando se identificó a la minería ilegal como la mayor amenaza en ese momento contra el Estado de Derecho en el Perú, en tanto su relación con las demás formas de violencia cotidiana, es decir, tráfico de drogas, tráfico de terrenos, tráfico de armas, etc. Pero bueno, todo esto de alguna manera, en general, en el concepto general, ya nos lo presentó la doctora Teresa Jesús Soto Gordo. En lo que se refiere al impacto de la corrupción en el Perú en los últimos 5 años. Sobre esto hay estudios que no he visto antes de la anterior gestión de la Contraloría General de la República, del Contralor Nelson Schack, correcto. Y dicen esos estudios, por lo menos son 2 o 3, daño de la corrupción, daño de la corrupción en pandemia, y hay otro más sobre el daño de la corrupción en 3 departamentos, el gobierno central y un gobierno regional, el Callao precisamente. Dice que, aunque es difícil dar una cifra exacta debido a la naturaleza oculta de estas actividades, la Contraloría General de la República estima que la corrupción y la inconducta funcional habrían ocasionado pérdidas por más de 110.000 millones de soles durante los últimos 5 años. Esto es aproximadamente 15% del presupuesto de la República, del presupuesto nacional. Bueno, el tiempo perdido del verbo haber, ¿verdad? ¿Qué habríamos hecho con todo ese dinero? El dinero que hemos perdido debido a la corrupción. Bueno, siempre se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero concretamente la Contraloría de Nelson Schack nos dijo que se podrían haber hecho 366 hospitales de alta complejidad, 11.000 centros de salud en todo el país, 5.500 colegios a nivel nacional. Y se podrían haber equipado todas las escuelas con tecnología avanzada, entre otros servicios que requiere la población de manera urgente. Yo había expresado que es la única vez que he visto
un cálculo de daños hechos por la Contraloría General de la República, salvo una excepción. En el libro de Alfonso Quirós, titulado Historia de la corrupción, libro que fue presentado en junio del año 2009 en el Woodrow Wilson Center en Washington, D.C., hay un cálculo de la corrupción. Está en la página 541 del libro. Cálculos estimados del costo histórico de la corrupción, se titula. Se refiere a la década del 90, el gobierno de ese entonces. Quirós señala que los costos, dividió los daños en daños totales y en un costo promedio anual, señalando que el costo total entre 1990 y 1999 de la corrupción ascendió a 14.091 millones de dólares, a un costo promedio anual de 1.409 millones de dólares. Pero también, de manera comparativa, Alfonso Quirós nos ofreció el estudio de otro gobierno. A ambos los llamó las décadas perdidas y en este caso nos ofreció el daño causado por la corrupción en otra década perdida, mucho antes, el gobierno de 1850 a 1860. Si asumimos que el gasto total del gobierno en la década de 1850 sumó aproximadamente 8 millones de dólares anuales, entonces el costo anual de la corrupción en las operaciones de crédito público y administración, sin considerar otro tipo de corruptela, alcanzó aproximadamente el 48% de los gastos gubernamentales anuales. Es decir, una proporción ligeramente más alta incluso que la del decenio de 1990. Entonces se trata literalmente de décadas perdidas. Eso es lo que estamos jugando acá. En consecuencia, los costos anuales estimados directos e indirectos de la corrupción en las operaciones de crédito público, así como la inversión privada en esta década, equivalieron al 4% del Producto Bruto Interno, un monto también ligeramente más alto de lo que fuera calculado para la década de 1990. Ahora bien, la corrupción suele ser difícil de apreciar, incluso en esta misma sala, quienes estamos presentes. No nos sentimos directamente afectados por la corrupción. Si yo salgo de manera ingenua con mi celular en la mano y pasa una motocicleta y me lo lleva, sí me siento dañado por un delito. Pero al llegar a mi trabajo y al salir de él, no me siento afectado directamente por la corrupción. Y es que la corrupción es de alguna manera un crimen invisible. Es decir, no hay una escena del crimen. No está la persona que ha sido asesinada en el suelo, o si se quiere un caso de muerte por negligencia, la persona que ha sido atropellada. No hay una víctima visible. Eso por un lado. Y de otro lado, muchas veces creemos que las víctimas se limitan a los proyectos que fueron atacados por la corrupción. El proyecto A, el proyecto B, el proyecto C, el proyecto D, punto. Sin embargo, no tenemos una visión macro de qué es o cuál es el sentido del daño que hace la corrupción. Y es que no vemos la relación entre la corrupción y el goce y ejercicio de los derechos económicos y sociales, incluso el derecho al desarrollo de una nación. Eso es lo que no vemos. Por eso es tan difícil, por ejemplo, para la Procuraduría de los casos Odebrecht, hacer un cálculo del daño de la corrupción en los proyectos que he comentado. Porque si usamos los parámetros tradicionales del Código Civil, del ordenamiento civil peruano, simplemente no vamos a expresar los daños en la magnitud que fueron. Pero si usamos categorías de derechos humanos, y en particular de derechos económicos y sociales, y vemos a la corrupción como un ataque al derecho al desarrollo de una nación, la cosa allí es diferente. Entonces, un crimen invisible, si se logra demostrar como un acto de corrupción, por ejemplo, el mal manejo de los recursos destinados a la salud
puede aumentar la probabilidad de que otras personas resulten heridas o incluso puedan morir, entonces esos actos serán más fácilmente reconocidos en la sociedad como un delito. De otra manera, no. Y entonces, en esta situación, ¿qué es lo que advertimos que está ocurriendo en nuestro país? Vemos que hay un sistema anticorrupción que fue creado en el papel a fines de los años 2006. Hubo una Comisión Nacional de Revisión de la Legislación Anticorrupción, quien habla la presidió, del Ministerio de Justicia. Se planteó la necesidad de crear la Procuraduría Anticorrupción. Estaban las experiencias de las Procuradurías ad hoc, sobre todo para el caso Fujimori y Montesinos. Un importante componente de los casos eran de corrupción. Pero lo que hoy día vemos, por el número de casos de corrupción, por lo menos de lo que yo tengo como información, al año 2015, 33.000 casos en el ámbito nacional, comparados con ese mismo año de 3.000 casos o menos en Alemania, y la incapacidad absoluta de establecer mecanismos para prevenir y frenar la corrupción, vemos que el sistema anticorrupción está en absoluta crisis. Su capacidad es nula. Si no lo vemos así, yo creo que no podemos tratar de encontrar salidas al problema. Una vez que se ha producido el delito de la corrupción o los delitos contra la administración pública, sea en su figura de corrupción pública o corrupción de delincuencia de poder, política, la capacidad del Estado para investigar y sancionar la corrupción es relativamente limitada. Pero, sin embargo, hay que reconocer que nuestro sistema de justicia, si lo comparamos, por ejemplo, con otros sistemas de justicia, en los mismos casos, caso Lavallato, que atacó a 12 países de 10 de la región y 2 en el África, aún así vemos que nuestro sistema de justicia responde. Condenas como la del expresidente Toledo, procesos como los que se están llevando a cabo en este momento, eso no lo vemos en ningún otro país fuera del Perú. Los casos Lavallato en Brasil ya murieron gracias a la acción de un señor que fue abogado del presidente actual Lula da Silva y que es hoy día magistrado de la Corte Suprema de Brasil. La operación Lavallato en Brasil ya murió. Y lo que pretenden los investigados en esos casos es traer este desideratum, estas consecuencias ocurridas en el Brasil, de eso se ocuparán los brasileños, no nosotros, al Perú. Y eso ha sido rechazado por la justicia peruana. La justicia peruana todavía es independiente e imparcial. Y eso es que hay que rescatar, a pesar de sus limitaciones. Y eso está demostrado nuevamente en el estudio del World Justice Project, que analizó los indicadores de efectividad del sistema penal de justicia, investigaciones y sentencias hechas dentro de plazos razonables, en fin, lo que ya hemos señalado sobre el declinamiento del posicionamiento del Perú en la lucha contra la corrupción. ¿Qué otros elementos o indicadores nos dan cuenta de esa crisis? La crisis en el sistema penitenciario, un sistema de justicia libre de corrupción, un sistema penal de justicia libre de influencias indebidas, un sistema de justicia respetuoso de los derechos al debido proceso de los procesados y de los acusados. Entonces, vivimos en un país en corrupción, de eso no hay duda. El estudio hecho por el psicoanalista Saúl Peña Kolenkowski, publicado en el libro de Héctor Vargas Haya, 180 años de impunidad en el Perú, es muy interesante y así nos lo refiere. Pero tal vez unas frases son expresivas de esta situación. La más conocida por nosotros es la de Manuel González Prada. El Perú es un organismo enfermo donde se pone el dedo brota la pus. Pero otra frase no tan conocida de un famoso empresario del grupo latifundista del esquema moderno de latifundio en el norte del Perú, de Augusto Gildemeister Prado, quien decía que la política es la única actividad en la que es posible robar con honores.
y también las alternativas, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la política. Recordemos aquella famosa entrevista que le hizo el periodista Martínez Morosini al entonces líder de la Izquierda Unida, Alfonso Barrantes. Le preguntó, ¿usted sigue creyendo en la revolución? A lo que Barrantes respondió, en el Perú un gobierno honesto ya sería una revolución. Entonces, vemos en resumen que una de las principales amenazas, en resumen de esta parte, quiero decir, una de las principales amenazas a la vida democrática hoy día proviene del poder del crimen organizado que establece o trata de establecer en algunos lugares una suerte de poder paralelo y trata de controlar porciones del Estado. El estudio de Sara Chayes que he mencionado. El crimen organizado no solo representa un gran poder económico transnacional, sino que además es una amenaza a los Estados. Así lo dijo el entonces ministro de Exteriores del Perú, Rafael Roncagliolo, en una reunión de UNASUR, el 4 de mayo del año 2012. ¿Qué respuestas se han dado en la región frente a este problema del crimen organizado? Y que intentan ser replicadas en el Perú, conforme ayer se informó en el foro que organizó ESAN, que estoy comentando. En primer lugar, el modelo, el más cercano, ¿no? El modelo del Ecuador. El presidente actual del Ecuador, un empresario que no conoce absolutamente nada de derecho internacional humanitario, para citar un ejemplo, ha considerado que el Ecuador enfrenta una amenaza derivada de una situación de conflicto armado interno, no internacional. O sea, usa una categoría del derecho internacional humanitario para traerla forzadamente como mecanismo de solución de un problema que tiene otras raíces, otras características y otras respuestas. Curiosamente, en el foro de ayer, uno de los representantes de un partido que no voy a comentar señaló exactamente esto, o sea, una mezcla de los dos modelos, entre comillas, que se presentan hoy como modelos, el modelo ecuatoriano y el modelo salvadoreño. Es decir, planteó arrestos masivos, jueces sin rostro, aplicaciones y consideraciones de derecho internacional humanitario, tales como prisioneros de guerra. O sea, a ese nivel estamos de perdidos en el nivel del liderazgo político en el país. Esto fue dicho a pesar de que unas horas antes los representantes de los gremios dijeron claramente que la clase política en el Perú, en el enfrentamiento del crimen organizado o las bandas criminales, mejor dicho, había fracasado totalmente. O sea, se pretende replicar un modelo como el modelo ecuatoriano. Una investigación reciente de Inside Crime, que ustedes pueden verla fácilmente, de como hace un mes, sobre el caso de la toma de un municipio en el Ecuador por el crimen organizado y por bandas criminales, el caso del municipio de Durán, muestra claramente que esa estrategia basada en una introducción forzada de instituciones de derecho internacional humanitario aplicables a estrategias de seguridad ciudadana, etcétera, no funciona. La investigación de Inside Crime señaló que muchos factores sociales, económicos y políticos han convergido para hacer de Durán, el municipio del Ecuador, un violento centro criminal. El rápido e incontrolado crecimiento de la población, unido a la corrupción y la prevaricación generalizadas, han dejado a buena parte del municipio desprovisto de servicios básicos como agua potable y de un sistema de alcantarillado en funcionamiento. El desarrollo urbano no planificado, informal y delictivo ha marcado la zona y hastiado a sus residentes, que tienen pocas organizaciones de la sociedad civil y religiosas en las que canalizar sus quejas y aún mucho menos opciones políticas es posible. Y como en tantas otras partes del país, el municipio carece de fuerzas de seguridad judiciales y reguladoras que puedan perseguir eficazmente las actividades delictivas de alto impacto. Las similitudes nuevamente con el Perú, y creo también, ya que estamos en el Callao, con el Callao son elevadas.
Bueno, hasta esta parte, el tema de la expansión del crimen organizado transnacional, sus consecuencias directas e indirectas, su reflejo en la vida política. No sé si, señora Presidenta, queremos hacer un alto para una sesión de preguntas antes de pasar al otro punto o pasamos directamente al otro punto. Invito a los señores a... No tienen que ser preguntas, pueden ser opiniones discrepantes, digamos. Gracias, doctor. He escuchado con bastante interés su exposición y es alarmante lo que usted nos dice de que la corrupción la tenemos asentada en nuestras instituciones. Y lo peor de todo es que no la sentimos, porque como no nos duele, no nos causa de repente un daño directo, no la advertimos, por lo tanto no la combatimos. Pero yo creo que sí la sentimos. En eso puedo disentir. Tal y como conversábamos al inicio, todos podemos ver que toda nuestra ciudad, Lima y Callao, está invadida ¿de qué? Reparaciones de pistas y veredas. Entonces la primera pregunta que me hago, ¿por qué todos justo en el mes de diciembre? ¿Qué falta? ¿De programación? ¿De gestión? ¿O necesitan culminar un presupuesto que no supieron ejecutar? Y le hice la pregunta, y se la vuelvo a hacer, y esta vez se la hago de manera pública. ¿Dónde está la Contraloría? Por favor. Gracias, señora Presidenta. Sí, en efecto, conversamos un poquito antes de empezar la parte formal de ese foro, y coincidía yo con usted, en el sentido de que, y es un poco un elemento de lo que hemos señalado, de la crisis del sistema anticorrupción en el Perú. En particular, la Contraloría es hoy día ilusoria, es una institución inexistente. Recientemente, un reportaje del domingo de Cuarto Poder, precisamente sobre el nombramiento de un contralor regional en el gobierno regional de La Libertad, hacía la referencia a cómo un gobernador regional nombra a una persona cercana, a un amigo, o si no es amigo, por lo menos es alguien muy cercano, para ejercer las labores de Contraloría. Y acá vemos, por tomar un solo dato, señora Presidenta, que el elemento referido al proceso de designación y nombramiento de altos magistrados, en este caso altos funcionarios, un contralor de la República, es clave para tratar de forjar una institución independiente y autónoma, como es la Contraloría. Y no es, señora Presidenta, que no sepamos a qué, por decirlo menos, sin ya referirme a la voluntad política de los actores que deciden eso en el Congreso, sino no es que no sepamos qué arquitectura normativa nos puede ayudar al nombramiento de una alta autoridad. La Fundación para el Debido Proceso Legal, con sede en Washington, D.C., que además dirige una compatriota nuestra, Katia Salazar, tiene en su página web, es muy prolífica, una serie de estudios, informes sobre cómo deben ser designados los magistrados de las altas cortes y los funcionarios de Estado del nivel de un Contralor General de la República, de un procurador, el nombre del fiscal general. Hay una institución similar a la Fiscalía en Colombia, que es la Procuraduría General del Estado, que es diferente de la Procuraduría del Perú. En fin, están los ejemplos de México, están los ejemplos de Guatemala, hay hay estándares internacionales que nosotros con voluntad podríamos aplicar a los procesos de designación de altos funcionarios. No es que esto resuelva el problema, pero esto es parte del problema. Porque yo sí, señora Presidenta, permítame la licencia de compartir con usted y con los participantes
Cuando era procurador ad hoc para el caso Fujimori y Montesinos, un día me llamó el contralor Matute y me dijo, Antonio, te estoy enviando un caso. Yo pues pensé que eran 4 expedientes. Cuando me llaman de la puerta en Minjus, en Miraflores, y me dicen, señora, había un camión con, eran cientos de expedientes, que me enviaba el contralor Matute para que yo los recibiera y en ejercicio de mis funciones los presentara, o sea, hiciera el ejercicio de mis funciones, no digo como mesa de parte, sino haciendo una cualificación de ese trabajo del Contralor y presentándolo al Ministerio Público. Ese caso involucraba la defraudación, el robo de dinero de un instituto armado, no voy a decir cuál. Solo ingresar los expedientes que me mandó el Contralor Matute, tomó a un equipo mío, un equipo de mesa de partes que construimos ad hoc, 15 días para foliar cada página. Estábamos en medio de la extradición de Alberto Fujimori, yo no tenía tiempo para ese caso, cuando lo vi, el caso involucraba además a un potencial alto miembro del nuevo gobierno que entraba saliendo el señor Toledo. Cuando me ocupé del caso, presentamos el caso daba miedo incluso al equipo. El equipo mío se reunió y me dijo, la mitad decía simplemente preséntelo, y otra parte, por supuesto, yo tomé la decisión de hacerlo de esa manera, dijo no, nosotros la Procuraduría no somos una mesa de partes, o sea, vamos a hacer nuestra denuncia a partir de lo que el Contralor Matute nos envía. Pero el Contralor, ese es un ejemplo, pero el Contralor Matute, debemos recordar, fue el Contralor y su vicecontralora, fueron los únicos que se opusieron a la carretera interoceánica. Y recordemos cómo fueron golpeados por el gobierno del señor Toledo de esa época y partidos que hoy día se quedan callados, que también hicieron lo mismo. Y la prensa también. Es decir, lo que quiero decir es que en lo que tengo yo de memoria, porque en mi carpeta de casos también tuve el caso de una antípoda, o sea, el caso del Contralor Casolay, que era un instrumento del régimen de Fujimori. En el caso del Contralor Matute, el Contralor Matute para mí fue un ejemplo concreto de cómo debe ser un Contralor. No he vuelto a ver uno similar en el Perú, en lo que van de mis años de vida. Pero, en todo caso, un aspecto del problema es cómo se elige a un alto funcionario de ese nivel. Y esto no es ciencia oculta. O sea, tiene que ser alguien independiente, imparcial, que conozca su materia. Estas simples recetas que están expresadas en informes, uno de ellos también me permito citar, en el cual modestamente participé junto a un jurista alemán y a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, que está publicado en la página web de la Fundación para el Debido Proceso Legal, sobre la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en El Salvador, donde se nos pidió no solo hacer un informe sobre el procedimiento, sino que se nos pidió también decir cuáles de los candidatos y candidatas no debían ser elegidos. Y nosotros, en un acto de audacia que pudo merecernos una denuncia penal en El Salvador, en una mesa de prensa, dijimos quién, fulano de tal, sultano, en fin, X, Y, Z, no deben ser acogidos como candidatos dadas sus vinculaciones con el crimen organizado, en fin. Pero lo que quiero decir es que hay estándares internacionales. Los que me he referido son los nacionales, pero también respecto de organismos internacionales. ¿Cómo se elige a un comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo debe elegirse a un magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo debe elegirse a un magistrado de la Corte Penal Internacional? Hay estándares y hay gobiernos que los aplican. México, Guatemala, El Salvador, hasta cierto punto, en mi época por lo menos. Entonces, no respondiendo, señora Presidenta, seguro en su totalidad a su pregunta ni a su inquietud, sí debo señalar que la persona hace mucha la diferencia. Y usted, yo creo, por lo que he visto y su talante, creo que hace una diferencia acá. Una diferencia para bien. Es decir, creo que eso es muy importante, ¿no? Y eso también se aplica a una Contraloría que existe en el papel, pero que en la realidad no
no existe. ¿Cómo negarlo, no? No funciona. Muy buenas tardes, doctora Teresa. Doctor Antonio, tenga usted muy buenas tardes, y a todos los participantes el día de hoy. Mi pregunta es no sé si es una pregunta sencilla, justamente escuchando su exposición. Nosotros como país, inmersos en este tema de la corrupción, nosotros ¿qué países están significativamente, ¿cómo es mi pregunta? ¿Cómo podríamos tomar como ejemplo? ¿Qué países han llegado a reducir el tema de la corrupción como ejemplo para nosotros tomarlo? Gracias, señor prefecto, por su pregunta. Mire, el índice de World Justice Project, nosotros estamos en el nivel 48 yendo hacia abajo, ¿no? Y encima, pues, están ejemplos de países desarrollados, en fin. Yo creo que ese ejercicio es un poco tramposo, me refiero a mi respuesta, ¿no? O sea, no debería yo decirle, sí hay modelos, el modelo está en Dinamarca, en Suecia. Yo creo que esa no es la respuesta. La respuesta está en nosotros mismos. Yo creo que no deberíamos compararnos. Creo que deberíamos partir de la premisa número 1, que ninguno de los problemas que tenemos nació ayer. Ninguno. Todos son problemas heredados, históricamente. Segunda premisa, ninguno de los problemas que tenemos acá hoy día puede no ser resuelto. Todos pueden ser resueltos. Y tenemos que buscar una respuesta autóctona, nuestra. Y eso ese ejercicio es lo que nos falta. Con todos sus efectos, con todas sus limitaciones, más que efectos, perdón, del foro que comentaba ayer en el SAN, hubo diálogo, hubo reflexión, tratando de buscar una salida. Por ejemplo, hay 3 problemas claves en el Perú: el nepotismo, el amiguismo y el clientelismo. Esos son problemas muy comunes en México y en cualquier otro país. La pregunta para nosotros es ¿cómo lo resolvemos? O sea, no es una pregunta mía, quiero decir, no hablando de usted, sino mía hacia afuera, sino es una pregunta que me hago en relación a mi entorno. Lo que yo he visto en el Perú es que acá hay genios. O sea, un día están en el Ministerio del Interior, al otro día están en el Ministerio de Cultura, al otro día están en el Instituto Nacional Penitenciario, el otro día están en la SUCAMEC. Yo digo, Dios mío, acá hay genios, genios que son tan indispensables que no se puede buscar otra persona. O sea, el amiguismo en el Perú es parte de la cultura nacional. Entonces yo diría que modelos perfectos, aún los que muestra el índice de World Justice Project en el punto más alto, hay, pero la respuesta no está ahí. La respuesta está en nosotros mismos. La señora presidenta ponía un ejemplo claro y concreto, el de las pistas. Miren, otro ejemplo claro y concreto, que parece no ser importante, pero en las elecciones del 2016, cuando ganó Nayib Bukele, yo estaba ese domingo en San Salvador, estaba saliendo de misa y no había ninguna información oficial, pero ya todo el mundo sabía que había ganado Nayib Bukele porque la gente gritaba de alegría. Bueno, no sé si la alegría le sigue, pero fue así. En ese contexto, el rector de la Universidad Centroamericana de la UCA, que es una universidad de los jesuitas, que es una universidad que fue muy golpeada en la guerra interna en El Salvador. Sus padres, los padres jesuitas, los apóstoles, y hay cuando vayan, hagan esto, es un paseo de homenaje a esas víctimas, fueron masacrados una madrugada en el recinto de la universidad por las Fuerzas Armadas de El Salvador. Esa universidad, con esa autoridad moral, con el rector, el padre Tojeira, salió a señalar que en El Salvador, y eso es aplicable también al Perú, la primera batalla por el Estado de Derecho está en el transporte público, está en las reglas de transporte, está en cómo nos manejamos en las vías. Esto que puede parecer un tema baladí, en realidad no lo es el reflejo de nuestro país. Nosotros no somos capaces de respetar un semáforo rojo, no somos capaces de entender que hay un colectivo. Si hay una sociedad comunitaria en las pistas, si hay una sociedad comunitaria, se da en las pistas, es de todos, no es de nadie, pero el sentido de competencia es muy alto. Este problema, que puede parecer, reitero, baladí o frívolo,
No lo es tanto, porque expresa por lo menos un problema en la conformación social. Entonces yo diría que, por ejemplo, mal haría yo poniéndole el ejemplo de los Estados Unidos. En el año 2016, y usted puede verlo si puede, si le interesa, quiero decir, la Corte Suprema de los Estados Unidos, por unanimidad, resolvió el caso McDonnell versus los Estados Unidos, versus la Corte Suprema. Resolvió que el tráfico de influencias que hizo el gobernador de Virginia y su esposa, la recepción de dineros ilícitos, no llegaban a constituir delitos que merecieran su destitución, por unanimidad. Y esto lo comenta también Sara Chayes, en un YouTube, ustedes pueden verlo. O sea que en el país más desarrollado del mundo, y no le estoy hablando de la época de Nixon, cuando eligieron a Nixon, no porque no conocían a quién era Nixon, sino lo eligieron porque precisamente lo conocían, que es el fenómeno de la corrupción y su aceptación social. En este caso, en el 2016, la Corte Suprema avaló ese tipo de conductas. Entonces, en realidad, no hay una tabla salvadora, no hay un modelo perfecto. Hay modelos y modelos, unos peores que otros. Hay modelos que se pintan como perfectos. El Salvador es uno de ellos. El señor que habló ayer en el foro demandando arrestos masivos, jueces sin rostro, prisioneros de guerra. Yo no sé, y mezcló todo, ¿no? Mezcló Ecuador, pero allí, si lleváramos el modelo Bukele a la práctica del Perú, acá hay una simple operación de aritmética. El 2% de la población salvadoreña en un país pequeño está privado de su libertad, gracias a las leyes de Bukele. Si aplicásemos esa misma regla al Perú, ¿cuántos somos? ¿35 millones de habitantes? El 2% de los 35 millones de habitantes en el Perú estarían en la cárcel, con el modelo Bukele. El 2%. Es inviable. No hay sistema penitenciario que lo aguante. Es un modelo inviable. Sin embargo, se presenta como la varita mágica, con lo que se conoce pues como el elemento, ¿cómo se llama? Simbólico de los efectos de políticas criminales punitivas, ¿no? Pero en fin, no sé si he podido responder su pregunta, que no es fácil, señor prefecto, de responder. Sí, lo creo. Buenas tardes, con la anuencia de la señora presidenta. Usted ha dicho en el contexto de la magnífica exposición algo que me ha llamado la atención, pero a la vez nos hace reflexionar. Es respecto con que la corrupción es difícil de vencer, efectivamente, pero no es imposible. Y la razón para mí es porque ella se desarrolla en el plano de la clandestinidad. Por eso es que no va a escoger ni a poder ver el cuerpo del delito materialmente, ¿verdad? Se ha dicho también que para que se mida la eficacia de un sistema anticorrupción existen ciertos indicadores. Uno de ellos es la percepción de todos nosotros como ciudadanos, pero eso simplemente visibiliza la corrupción, no nos da una plena certeza de su producción o de su ejecución. La otra es, por ejemplo, la cantidad de denuncias que no nos van a dar una clara idea finalista que efectivamente el delito sea acrecentado. Simplemente sirve o serviría para un registro de denuncias y nada más. El otro indicador, uno de los indicadores, si podemos llamarlo indirecto, por ejemplo, es el fortalecimiento de las instituciones públicas. Pero para que eso exista, vemos que a la fecha, en lugar de fortalecerse las entidades públicas, lo que se ha producido es una vulneración en muchos casos de los derechos fundamentales, por ejemplo, ¿no? De una falta de confianza en todo ámbito de entidades públicas. Quiero preguntarle a la fecha cómo es que usted, dada su experiencia, pueden medirse esos indicadores ahora, con los operativos policiales, con las disposiciones, con la falta de confianza, con que todos los días escuchemos en las noticias que hay más de 1 o 2 asesinatos, ya no a funcionarios quizá, sino a
toda la sociedad civil. Eso es lo más preocupante, la inseguridad en este país. Gracias. Sí, gracias por su pregunta. Mire, un defecto de enfoque de nosotros los abogados es normativizar todo, ¿no? Y bajo esa perspectiva, quien cuestiona una norma constitucional es replicado con la pregunta de, pero, a ver, dime en primer lugar si has leído la Constitución, a ver, ¿qué sabes tú de la Constitución? Es decir, esa perspectiva no asume lo que es el sentimiento colectivo. Y yo lo que he aprendido ahora, mi pequeña experiencia, es que visualizar ese sentimiento es muy importante. Lo que ustedes sienten en ese momento. Ese yo creo que es el indicador de percepción más importante. Lo demás es un trabajo de alquimia, en cierto sentido, es un trabajo de laboratorio, es decir, es un trabajo de estadísticos, de antropólogos, de sociólogos, pero el sentimiento de una nación, de una comunidad, de una sociedad, de un barrio, de un distrito, como acá en el Callao, es, yo creo, un indicador muy importante y debe ser tomado en cuenta. Entonces yo creo que el sentimiento, por lo menos lo que ayer se percibió en el foro de San que comento, habló el gremio de transportistas, habló el gremio de trabajadores de la construcción civil, habló el gremio de bodegueros, habló el gremio de los comerciantes de telas, habló el gremio de una minera que ha sido atacada terriblemente, la minera poderosa en el norte con el saldo de 12 trabajadores muertos. Hablaron todos expresaron una profunda decepción de la clase política del Perú en este momento, de la ausencia de liderazgo político. En general, no dijeron nombres, no necesitan hacerlo. Esa es la situación, por eso es tan importante el sentimiento ciudadano y la conexión entre su autoridad y la ciudadanía. A mí me parece muy significativo, por ejemplo, lo que la señora presidenta le llamó la atención esta tarde, antes de que empezáramos, que estábamos yo recuerdo de la época en que mis jefes, los vocales de la Corte del Callao, hacían las cosas, ¿no? Era una relación vertical, es decir, distante. Yo he trabajado con la doctora Carmen Bernardo Pacheco, el doctor Augusto Balbín Guadalupe, el doctor, en fin, ahorita no recuerdo los nombres, pero la relación era de arriba para abajo. La señora presidenta, y eso me llamó la atención poderosamente y positivamente, estuvo preocupada de que no estuviera esa relación presente en este foro, que fuera un diálogo horizontal. Y más o menos lo logramos, a pesar de que no parecían muy contentos los trabajadores que trajeron los muebles, pero más o menos lo logramos. Yo creo que ese gesto, ese solo gesto, dice mucho. Gestos como ese, y como lo que usted dice en su pregunta, o sea, nuevamente el sentimiento de la nación, de la ciudadanía, son fundamentales como indicador de lo... O sea, no necesita usted ser un experto para hacer el índice de World Justice Program ni de Transparencia Internacional. No necesita ser o sea, basta el sentimiento del ama de casa, del bodeguero como ayer, de la comerciante de telas, los que hablaron ayer y por supuesto no fueron escuchados, porque el siguiente bloque eran los partidos políticos y no sé en qué mundo andaban, ¿no? Pero en fin, acá hay un tema muy serio, no hay fórmulas mágicas, no hay modelos que seguir, hay experiencias importantes, algunas que tomar, otras no todas son perfectas, lo demuestra el caso que le comenté de la Corte Suprema Norteamericana, porque, y disculpe, ¿por qué le cité el caso de la Corte Suprema Americana? Porque cuando pasó el caso del señor Hurtado, Chibolín, un ilustre colega mío, nuestro, un penalista muy destacado, dijo que eso se debía al subdesarrollo del Poder Judicial en el Perú. O sea, como si fuera un tema antropológico ubicado solamente en un subsistema judicial de un país. Lo que contradice esa tesis es el ejemplo que les he puesto de la Corte Suprema de Justicia norteamericana. O sea, esto no tiene que ver con... No es que no sea un factor, pero no tiene que ver con ese tipo de respuesta. O sea, no es un problema etnológico de subdesarrollo institucional, como lo planteó el doctor Carlos Caro Coria,
que es un ilustre penalista, como sabemos, ¿no? Pero, en fin, esa es la razón por la cual cité este caso de Estados Unidos, ¿no? No sé, como le digo, acá había un problema porque yo no iba a hablar sino después, y he hablado todo el tiempo de la doctora Marisol Perestello. Ustedes dirán, señora presidenta, si nos paramos acá o seguimos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El otro ejemplo que es importante que también tengamos presente es este estudio que nos refiere este psicólogo peruano, me parece que se llama Fernando Bruce, un artículo que publicó en La República hace unos años sobre el concepto de la corrupción vicaria, ¿no? De cómo la corrupción está tan instalada en nuestro tejido social que justificamos los actos de corrupción. Roba pero hace obra, pero no solo es en el Perú, es en toda América Latina en realidad, y hasta en los Estados Unidos, como hemos visto. Y el ejemplo de Bruce compara precisamente lo que pasó con Nixon, ¿no? Por el concepto de corrupción vicaria nace de un estudio de un psicoanalista norteamericano a partir de eso. Él estudia el caso Nixon y llega a la conclusión de que Nixon fue elegido, un personaje de esa naturaleza, de ese talante moral, que como sabíamos carecía de total moral, fue elegido no porque la gente no supiera quién era Nixon, sino precisamente fue elegido porque la gente sabía quién era Nixon. Y ahí sale el concepto de corrupción vicaria, ¿no? Que recoge muy bien el psicoanalista Bruce. Ustedes pueden consultarlo en Google. No sé si hay otra pregunta y seguimos entonces, señora presidenta. Sí, perfecto. Entonces, la segunda parte sería pues la consecuencia lógica de todo esto, ¿no? El crimen organizado produce dinero, es un dinero que antes ingresaba con toda facilidad hasta que llamó la atención de la comunidad internacional, ¿no? La comunidad internacional gestó la creación de un nuevo delito, ¿no? Para el desarrollo de ese objetivo se eligió como estrategia prioritaria la incorporación en el derecho interno de los estados de un nuevo delito que debía estar dotado de una configuración típica autónoma y flexible, capaz de cubrir las diferentes y sucesivas etapas que integraban la compleja realización de un proceso ilegal de relevante eficacia para la consolidación y crecimiento de las organizaciones criminales. El lavado de activos, ¿no? Antes lavado de dinero, pero hoy día con un concepto más amplio, lavado de activos, ¿no? El lavado de activos es un delito que consiste en dar apariencia de legalidad a bienes o dinero que en realidad proviene de actividades criminales. También se conoce como blanqueo de capitales o legitimación de capitales. El lavado de activos puede involucrar, ocultar el origen, ubicación, naturaleza, propiedad o control de los bienes, integrar los bienes en el sistema financiero legal, hacer que los bienes parezcan haber sido obtenidos de forma lícita. Nuestra legislación señala 3 momentos, ¿no? O sea, el momento de los actos referidos a la conversión y transferencia, ¿no? El que convierte, la figura típica es, como todos sabemos, el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, ¿no? Con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Este artículo responde, mejor dicho, a la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo. Pero antes que ello, también a la Ley Modelo de la ONU sobre el blanqueo, decomiso y cooperación internacional en lo relativo al producto del delito y al Reglamento Modelo de delitos de lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas de la CICAT-OEA. Este último punto está muy bien desarrollado en la sentencia plenaria última de septiembre de 2019, me parece, que con el ponente, con el magistrado San Martín, que fue un intento de recuperar el instrumento de lavado de activos. Como tal vez ustedes recuerden, un magistrado de triste recordación, actualmente prófugo, pretendió mediante una casación, la casación de Arequipa, en neutralizar este instrumento de lucha, ese instrumento de política criminal del Estado peruano contra el lavado de activos.
Esa sentencia plenaria que estoy comentando responde a ese intento. En el medio hubo, hoy día se sabe, una coordinación entre este magistrado y un entonces ministro de Justicia del régimen del señor Vizcarra con ese mismo objetivo. Entonces la Corte Suprema estaba muy preocupada, pero en el estudio sobre de dónde había nacido la figura de lavado de activos, encontró dos interesantes fuentes. El reglamento de la CICAT es un organismo de la Comisión Interamericana contra la lucha contra las drogas, CICAT, y una norma que había creado nada menos que la señora, había propuesto por lo menos la señora Susana Iguchi cuando era congresista de la República. Eso está en la sentencia plenaria que les comento, ¿no? El segundo momento es los actos de ocultamiento y tenencia, la descripción típica, ¿no? El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Esas son las conductas, será reprimido y sigue la norma, ¿no? Y el tercer acto, la tercera conducta son las de transporte y traslado de dinero o títulos valores de origen ilícito. El transporte o traslado físico y clandestino de dinero circulante hacia un país extranjero fue históricamente la manifestación más básica del delito de lavado de activos. Desde esta técnica se han desarrollado otras formas más sofisticadas como los pitufos, el empleo de servicios de remesa internacional o tarjetas de débito, de crédito o falsos aportantes tratándose de partidos políticos, ¿no? Casos que conocemos muy bien. En resumen, el corazón, el elemento central, los dientes que la Casación de Arequipa y este ministro de Justicia, en connivencia con el magistrado que comentamos, trataron de eliminar fue el concepto de la autonomía del delito de lavado de activos. En su definición, construcción y aplicación el delito de lavado de activos es un delito autónomo e independiente de los delitos que originan las ganancias y beneficios. No se requiere condena previa ni procedimiento judicial previo respecto al delito precedente. Basta el hecho de que sea suficiente acreditar la vinculación de los bienes con una actividad delictiva y no con un delito concreto. Eso dijo la Corte Suprema en esta sentencia plenaria casatoria, ¿no? ¿Cuáles son las actividades criminales recurrentes que son fuente de lavado de activos? Bueno, son las actividades criminales de despojo, de abuso, de producción y un estándar abierto que se define así de tal manera tal como cualquier otra actividad con capacidad de generar ganancias ilegales. ¿Cuáles son las actividades criminales de despojo? Bueno, son pues, secuestro, el robo, la extorsión, lo que produce las bandas criminales en este país. Sí. Gracias. Las de abuso pues son los delitos contra la administración pública, ¿no? Los delitos de corrupción pública. Concusión, colusión, negociación incompatible, cohecho, etcétera, ¿no? Tráfico de influencias, que es el delito por antonomasia de criminalidad política o pública, ¿no? Y las de producción pues son tráfico de drogas, tráfico de personas, el afectar al medio ambiente, tráfico de armas, en fin. Vemos pues entonces que toda esta legislación interna ha nacido a partir de un esfuerzo de la comunidad internacional que se expresa en lo que es una criminalización internacional del lavado de activos. Proceso que se inició con la convención, como hemos dicho, con la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena en noviembre de 1988, con el objetivo de promover la construcción de un espacio global que permitiera detectar, neutralizar o bloquear los procedimientos y prácticas de acumulación, aseguramiento y reinversión de las ganancias de origen criminal. Esto es, todas las operaciones o transacciones económicas, comerciales o financieras que se estructuraban y aplicaban para proveer de una apariencia de legitimidad a los ingresos ilegales provenientes de delitos de criminalidad organizada, como el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas, tal como lo señala el doctor Víctor Prados Aldarriaga, ¿no? ¿Cuáles son las políticas implementarias de la Convención de Viena de 1988? Este instrumento internacional formuló políticas complementarias que apuntaban a promover
medidas preventivas en los sectores especialmente vulnerables a las operaciones de lavado de activos, como la intermediación financiera o que potenciara las prácticas de cooperación internacional para la detección o intervención oportuna de los capitales delictivos que fuesen colocados en el amplio escenario de una economía cada vez más globalizada. Estas políticas complementarias surgieron 10 años después de la Convención de 1988, dado que la comunidad internacional advirtió que las acciones de los Estados todavía seguían siendo insuficientes y limitadas y necesitaban ser reforzadas. En esa virtud tenemos concretamente como políticas internacionales para la prevención y control de lavado de activos la criminalización autónoma de los actos y operaciones de lavado de activos, la regulación y aplicación de medidas de prevención de lavado de activos en la intermediación financiera, la construcción y consolidación de un espacio internacional contra el lavado de activos, la flexibilización del secreto bancario para la investigación criminalística financiera de lavado de activos, la configuración de procedimientos ágiles y oportunos para la incautación o el decomiso de bienes generados o derivados del lavado de activos y la inversión de la carga de la prueba sobre el origen de los activos. En este punto hay que decir que todavía en el presente año, y no hace muchos meses, algún presidente de una república de nuestro hemisferio, en su discurso a su asunción de mando, ha dicho que el hecho de que su país estuviera incluido en una de esas listas de paraísos fiscales de blanqueo de capitales era una ofensa a la soberanía nacional. Esta no es precisamente la manera de entender la cooperación internacional y los compromisos de su gobierno y de su país en la lucha contra el lavado de activos. Hay incluso una resolución de la ONU de 1988 que establece la necesidad de constituir un marco legislativo apropiado que criminalice el lavado de activos proveniente de delitos graves, con el objeto de legitimar la identificación, congelación, incautación y decomiso del producto del delito, aún con anterioridad a un fallo de condena. La idea es potenciar la cooperación internacional, así como la asistencia judicial recíproca para los casos de lavado de activos, incluir el delito de lavado de activos en los acuerdos de asistencia judicial mutua. Esta resolución establece un régimen básico de autorregulación eficaz con capacidad para impedir el acceso de los delincuentes y sus fondos ilícitos a los sistemas financieros nacionales e internacionales y supervisar el cumplimiento de los requisitos de identificación y verificación de clientes derivados del principio de conozca a su cliente y de regular la obligación de denunciar toda actividad sospechosa. Asimismo, eliminar todo impedimento que provenga del secreto bancario, fortalecer las agencias y procedimientos destinados a descubrir, investigar, procesar y sentenciar eficazmente a los delincuentes implicados en una operación de lavado de activos, así como tramitar eficazmente los procedimientos de extradición, que hoy día hay un área en la cual hoy día hay un serio retroceso en muchos aspectos, ¿no? Sobre los instrumentos internacionales derivados de la Convención Antidrogas de 1988, obviamente hemos mencionado la Convención de Palermo, pero también hay que mencionar la Convención de Mérida, México, de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y también instrumentos de especial relevancia internacional como las renovadas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. La Convención Interamericana contra la Corrupción fue celebrada irónicamente en Caracas, Venezuela, ¿no? Muchos años antes de la Convención de Mérida. En fin, un ejemplo reciente de esta tendencia exitosa es la consolidación internacional de la política criminal contra el lavado de activos post-Viena, expresado en el Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas de la OEA, ¿no? En fin, vamos a tener que avanzar un poquito por el tiempo. Acá la política internacional contra el lavado de activos tiene unos ejes, ¿no? Algunos de los cuales, solo voy a citar uno o dos, es armonizar los marcos legales y administrativos que faciliten el decomiso y aprovechamiento oportuno de los bienes contaminados. Hace poco en el Perú ha habido una reunión internacional sobre el tema de la extinción de dominio, a los efectos de adecuar a la legislación peruana a los estándares internacionales, potenciar el control preventivo y penal de las personas jurídicas y legitimar de manera formal los procedimientos especiales de investigación que se apliquen mediante técnicas de señuelo, ¿no? En fin, acá hay varias cosas que vamos a pasar. En el Perú, como sabemos, hay un alineamiento de la política criminal nacional con los estándares internacionales, hay una activa participación en los foros de la OCDE, representa al Estado peruano la procuradora para el caso Odebrecht, que va
continuamente a París, ha ido por lo menos 6 veces a estas reuniones. Viene una misión de la OCDE en enero o febrero del año que viene al Perú. Es de alguna manera un jalón de orejas al Estado peruano por el estado de los compromisos firmados. Hay un Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que fue el de 2011 fue derogado y hay uno vigente. Perdón, no sé qué he hecho acá. Ya, en fin, principios que por razones de tiempo no vamos a ocuparnos. Y bueno, todo esto se deriva en la consecuencia del lavado de activos, que es la extinción de dominio. Y hay una ley modelo sobre extinción de dominio propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, de manera especial por la Oficina de Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC o el nombre en castellano, ¿no? La ley modelo sobre extinción de dominio de la ONU contiene normas que ponen cargas para que esta extensión sea justa, equilibrada con las garantías fundamentales. El derecho de propiedad que debe proteger el Estado es aquel que se adquiere con justo título mediante el trabajo. Deben acogerse las buenas prácticas, especialmente en la definición técnica de las causales, separarlas de origen de la destinación, parámetros claros para fijar una pretensión extintiva, manejar factores de atribución subjetiva, en particular los terceros de buena fe. Y como dijo Gilmar Santander, este fiscal que vino acá al Perú hace poco, un fiscal colombiano especializado en extinción de dominio y contra el tráfico, lavado de activos, de la Fiscalía General de Colombia, el delito jamás puede ser fuente de riqueza y es ante ello que se debe reaccionar. Hay características de la ley de extinción de dominio en el modelo de la ONU. Y finalmente, para terminar, quisiera referirme a un concepto que hoy día ya se acepta pacíficamente, y es la relación entre corrupción y derechos humanos. Y para esto no solo hay uno, sino varios informes, pero yo voy a referirme a uno en particular, que es el informe publicado en el año 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulado Corrupción y Derechos Humanos, donde, entre otras cosas, se dice que el fenómeno de la corrupción tiene un impacto diferenciado en el goce y ejercicio de los derechos humanos, en particular respecto de distintos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica. En particular, la corrupción afecta a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, debido a que, por su condición de vulnerabilidad, sufren de manera agravada las consecuencias del fenómeno. Sí. Muchas gracias, espero no haberlos aburrido demasiado. ¿Pregunta? Sí. Muy buenas tardes, doctora María Teresa Soto Gordon. Agradecer al doctor Antonio Maldonado. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Saludar también aquí al prefecto regional del Callao, Alexander. Y bueno, sí, como usted dice, doctor Antonio, pues esto es todo un sistema. Nadar contra la corriente es muy difícil, pero no imposible. También mencionó que pues hay todo un tema de perfiles que cumplir en cuanto a nuestras autoridades, en cuanto a los funcionarios, que ojalá y en un cortísimo plazo se pueda cumplir con eso, que se pueda verificar lo que muchas veces se plasma en un papel. También hay muchos tipos pues de corrupción, desde los que se enriquecen, los que hacen lavados de activos, pero también hay cosas muy palpables que el ciudadano de pie lo puede sentir, como por ejemplo las instituciones, cuando no nos atienden, cuando no cumplen el horario. Eso también es corrupción, le estamos robando horas al Estado. Esa es una corrupción muy típica, ¿no? Y pedirles a todos los que estamos aquí presentes y que de alguna manera nos hemos nutrido un día más de vida, que por favor no normalicemos este tipo de cosas. No se puede normalizar. ¿Por qué? Porque en realidad somos
una sola persona contra todo el sistema, pero sí, si vamos a normalizar este tipo de cosas, pues vamos a formar parte del sistema. Entonces siempre tenemos que estar reclamando y no normalizando. También se dice que estamos en un país donde, como dice la doctora, no avanzan en todo un año y solamente a fin de año empiezan con las pistas en todos sitios. Entonces, ¿qué nos da eso? ¿Qué indicativo nos da? Que tenemos que escoger bien a nuestras autoridades, tenemos que examinar esa hoja de vida, ir un poquito más allá. Para eso hay que leer, hay que informarse, y muchas veces somos flojitos y no queremos leer, pues después estamos quejándonos. Entonces ese es un poco mi agradecimiento por esta capacitación y también la recomendación como autoridad política, como subprefecta provincial del Callao, y que veo ahora, porque es la primera vez que yo trabajo para el Estado, pero puedo ver y palpar todas estas cosas que a veces se dan políticamente y que finalmente el que sufre es el pueblo. Muchas gracias. Sí, gracias, señora subprefecta. Bueno, solo puedo coincidir con su reflexión. Yo, como señalaba el moderador en la presentación, tengo alguna vinculación con organismos internacionales, y lo que veo es que la pandemia ha sacudido no solo a las instituciones nacionales y al comportamiento en los países, sino también ha sacudido a las organizaciones internacionales. Lo que veo, por ejemplo, en el ámbito internacional es un abuso absoluto del sistema del trabajo virtual. No hablo siquiera de gobiernos regionales o un gobierno nacional, hablo de lo que ocurre en agencias y órganos de la ONU. Hay un abuso absoluto, por ejemplo, de ese concepto, y creo yo que habría que ir recuperando nuestras prácticas antes de la pandemia, tanto en el trabajo, no sé si acá se hace eso, desconozco, pero también, por ejemplo, en lo que se refiere a las actuaciones judiciales. Yo veo con preocupación mucho Zoom, mucha reunión virtual, audiencias virtuales que me parece ya no se justifican. Por poner un ejemplo, de tal manera que sí me parece que hay un fenómeno generalizado de corrupción como un cáncer. Sí me parece que es perfectamente, por lo menos limitable, no sé si vencible, pero sí puede ser restringido de manera importante. Y yo no me pondría un objetivo tan ambicioso como el de desaparecer la corrupción. Creo que eso no es realizable, pero sí me pondría un objetivo en el espacio donde me encuentro, de reducirla lo máximo posible, aislarla, poner los focos sobre ella. La fórmula de Klitgard, corrupción igual, monopolio, menos transparencia y menos rendición de cuentas, curiosamente tiene su máxima realización en los sistemas judiciales nacionales. No hablo del Perú, hablo de todos los sistemas, porque precisamente una característica de la justicia es su carácter monopólico. Ese es un elemento fundamental, pero si ese carácter monopólico, los sistemas de justicia no le agregan transparencia y rendición de cuentas, estamos cumpliendo en ese escenario la fórmula Klitgard. Y eso lo vemos no solo en el caso que hemos comentado, que analiza nuestra compatriota, la doctora Laura Zúñiga, de la Universidad de Salamanca, sino lo hemos visto en el último caso de Chibolín. Es decir, cómo la fórmula de Klitgard se realiza en ese caso. Precisamente en el marco en que se desvirtúan las funciones propias, en ese caso, de un sistema de lavado de activos y extinción de dominio.
Me quedo con su reflexión final en el sentido de que puede parecernos un monstruo invencible, pero yo creo que puede ser por lo menos neutralizado significativamente. Y vuelvo a mi reflexión, tal vez muy básica, pero yo creo que tiene algo de verdad, y es que ninguno de los problemas que enfrentamos hoy en el Perú nació ayer, ninguno. Todos han sido arrastrados de pasados más o menos cercanos o inmediatos, pero todos son enfrentables, muchos son vencibles, de tal manera que yo ahí tengo una nota de optimismo a pesar de lo que se ve todos los días. Muchas gracias. Muy bien, nuestro agradecimiento al doctor Antonio Maldonado Paredes, la doctora Teresa Soto, va a hacer la entrega de un diploma, de un certificado en agradecimiento por su exposición. Doctor Maldonado, muy agradecida no solo a la Corte, sino a todos los integrantes de la CRAC por su participación tan relevante en este tema que aqueja a la sociedad como es la corrupción. En representación de la CRAC, le entregamos este certificado como expositor. Muchas gracias. De igual manera, el doctor Álvaro Mendoza Broca, en representación de la Unidad Funcional de Integridad del Gobierno Regional del Callao, hará entrega de un presente a nuestro expositor. Adelante. Con su venia, señora presidenta. Doctor Maldonado, en nombre del Gobierno Regional del Callao y en especial de la Unidad de Integridad, tenga usted este presente por su amplia trayectoria y por su apoyo en este caso para la CRAC y para futuras exposiciones que nosotros lo necesitamos siempre para que nos se pueda ilustrar con sus conocimientos y experiencia. Muchas gracias. Ábralo, doctor. Ábralo. Muy bien, de esta manera entonces damos por concluida esta charla No a la corrupción en el Callao, organizada por la CRAC. No se vayan, nos ponemos de pie, nos unimos todos para podernos tomar una fotografía institucional que también lo vamos a publicar en la página web de la CRAC. Invitamos a la doctora Teresa Soto a acompañarnos en la primera fila, igual que a nuestro invitado, el doctor Antonio Palomino. Muchas gracias. Nos unimos, por favor, no muy dispersos, todos juntos. Las personas que están atrás también si nos pueden acompañar más cerca. A ver, las personas que están atrás, un poquito más hacia adelante, por favor, para poder empezar con la foto a la voz de 3.